Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a los seminarios del Departamento de Economía y Finanzas de la Universidad de Guanajuato. El día de hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Emanuel Gerardo Salas González, quien es investigador del Centro de Modelística y Pronósticos Económicos, CEMPE por sus siglas, y profesor del programa de especialidad en Econometría Aplicada. El doctor Ortega es doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido autor de varios artículos de investigación en revistas nacionales e internacionales, porque actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. El día de hoy nos presenta el tema, el costo financiero de la deuda como restricción al crecimiento. Bienvenido, doctor Salas, pues adelante. Doctor Musiño, pues, bueno, primero, buenas tardes, un saludo para todos, un agradecimiento a usted por esta cordial invitación, de verdad que me honra estar aquí con ustedes en una tan prestigiosa institución. Agradezco a Luisa todo su apoyo para poder estar en estas circunstancias y a ustedes su tiempo. Bueno, tengo un doble objetivo, que es, número uno, explicar el costo financiero de la deuda como restricción al crecimiento, y número dos, tratar de no aburrir a los demás. No necesariamente en ese orden. Y lo digo porque particularmente para mí ha sido difícil la interacción en este tipo de ambientes a distancia donde solamente vemos una pantalla. Entonces, de verdad que voy a hacer mi mejor esfuerzo para poder hacer la presentación más digna posible. Para eso, creo que voy a, antes de abordar el tema, voy a comentarles digamos, las generalidades y el punto de partida que tuvo esta investigación. Esta investigación tuvo por punto de partida una plática esencial no esencial, una plática muy coloquial con mi esposa, y que decía, ¿qué crees? Esa no es, Luisa, esa es esto. Sí, es lo que estoy viendo. Ajá, sí. Permítame. Sí, me asustó así como que... Bueno, sigo platicando. La pregunta es, ¿qué tanto es tantito? Muchísimas gracias, así es. ¿Qué tanto es tantito? Bueno, creo que esa es la pregunta más relevante que nos deberíamos estar haciendo todos. ¿Qué tanto es tantito? O sea, ¿cuánto es el mínimo o el máximo indispensable que estamos dispuestos a tolerar para cambiar una condición con la que convivimos en este momento? Es una pregunta que a mí me ha dado vueltas en la cabeza hace mucho tiempo. De hecho, con mi esposa platicaba alguna vez y nos dimos la pregunta, ¿cuál sería la deuda a la que estaría sujeto a una familia que le representara una catástrofe? O sea, es difícil, feo preguntárselo, pero somos economistas, este tipo de preguntas no las hacemos. Y después de varias reflexiones, pues bueno, obviamente lo que era muy claro de ver es de que no existe una cantidad única, depende de los ingresos, depende de la estructura de ingresos que tengamos, y principalmente esa parte, la cantidad de ingresos que tengamos. Por ejemplo, una deuda de 3, 5 mil pesos puede que para ninguno de ustedes signifique realmente un problema más que una molestia. O sea, un desfalco en el banco de 5 mil pesos, pagar alguna cosa de 5 mil pesos, no pasa más allá de un día incómodo, pero no pone en peligro su situación financiera. Pero sí hay familias en este país que una deuda de 5 mil, de 15 mil pesos realmente los puede poner de rodillas. Y si eso pasa con las personas, ¿qué más no pasará con los países? Pero la pregunta es, ¿por qué una deuda puede poner de rodillas a una familia, a una persona, a un país? Si lo vemos como personas o familias, yo particularmente creo que porque entonces estaremos dedicando recursos que son escasos de la asignación que tenemos para elementos pues de la vida diaria, como el alimento, el vestido, el techo, la movilidad, a pagar eso. O sea, yo creo que cuando ya llegamos a tocar eso, entonces ya es cuando tenemos ese problema. Y entonces, a nivel país, pues cuando nos fastidia un monto, bueno, un monto de deuda, bueno, ese monto de deuda pues nos fastidia exactamente cuando nos compromete el ingreso, la adquisición de esos bienes que necesitamos para poder crecer. Esa es la idea en general. Entonces,
Luisa, si me puedes apoyar con la siguiente, por favor. Gracias. Todo esto fue muy coloquial, ¿no? Y entonces, ya con esa idea en mente, con esa inquietud, pues busquemos la literatura y encontramos un paper súper polémico de uno de los autores que en su tiempo más citados, Reinhard y Rogoff, donde escribieron el artículo de Ruffin and Time of Debt, y formularon la hipótesis, como lo están viendo, de que existe un nivel de deuda que sí pone de rodillas a un país. ¿Qué es poner de rodillas? Que reduce su tasa de crecimiento. Así, ya para dejar de ser coloquial y empezar a formalizar. Existe un nivel de deuda que compromete el nivel de la tasa de crecimiento. ¿Es igual para todos los países? No, claro que no. Ellos calcularon que era el 90% para los países desarrollados y para nosotros que éramos economías emergentes, particularmente para México, 30%. ¿Pero por qué 30%? Esa fue una de las principales preguntas. O sea, ¿por qué nosotros tenemos un menor margen de manejo de deuda que un país desarrollado? Obviamente, pues, si pensamos en la analogía de las familias, porque inmediatamente tenemos comprometidos una mayor cantidad proporcional de recursos para abastecer nuestras necesidades básicas, al contrario de cómo lo hacen los países desarrollados. Bueno, este paper fue muy polémico, porque obligó a una disciplina fiscal pues muy férrea, y eso significa recortes, reducción de oferta de bienes públicos, pero hubo un error de Excel, y ese error de Excel pues condenó el resultado. Y yo creo que fue totalmente injustificado haber hecho eso, porque, bueno, eso se llama falacia del hombre de paja, ¿no? No estoy atacando en sí el resultado ni la lógica, sino que a partir de un error en el procesamiento de datos, decir que el resultado era incorrecto. Nosotros en el Centro de Modelística lo que hicimos fue pensar, bueno, ok, si existen deficiencias en el pensamiento de Reinhard y Rogoff, pues no están en esa parte, están en el hecho de que no nos ponen un mecanismo de transferencia. El mecanismo de transferencia es, bueno, ¿por qué ese porcentaje de deuda compromete la adquisición o la erogación de otro tipo de bienes? Y esa es la parte en la que nos vamos a concentrar. Bueno, ahora, Luisa Pérez, regresa a una lámina, por favor. Ok, tal. Entonces, esa es la motivación. Muchas gracias. Ahora sí, la siguiente. Bueno, lo que encontramos es esto, ¿no? Que cuando el costo financiero de la deuda, vamos a ponerlo en términos coloquiales, lo que pagamos de tarjeta de crédito al año, en términos de no record default, rebasa el 2% del PIB, que eso está asociado alrededor del 40% de cuando la deuda pasa o rebasa el 40% del producto. Entonces, hay una reducción del crecimiento del PIB. ¿Por qué? Porque por la estructura para tratar de mantener un déficit primario o bueno, un equilibrio en el presupuesto primario, presupuesto primario, no vamos a generar déficit y de algún lado tendríamos que recortar. Entonces, el crecimiento en el costo financiero indicaría obligaría, más bien dicho, a una reducción del gasto público de inversión. Y el gasto público de inversión es uno de los principales promotores del crecimiento, no porque sea la principal fuente de inversión, sino porque tiene el efecto, al menos en largo plazo, de generar un efecto crowding y atraer más inversión privada. Y eso es lo que realmente mueve el crecimiento. Cuando se reduce mucho ese gasto público de inversión, entonces tenemos problemas en el crecimiento. Y eso significa que en términos, como escribió en Ghosh, tal en el 2013, que estamos dentro de un espacio de fatiga fiscal. ¿Por qué? Porque tenemos un espacio fiscal muy pequeñito. Una de las primeras cosas que nos alarmaron en el centro es, oye, 2% del PIB para pagar como costo financiero la deuda. O sea, más allá de haber encontrado la cifra, a mí se me hizo y se me hace y se me hará una cifra muy pequeña. Es una cifra que muestra la estrechez en el manejo de las finanzas públicas que tenemos en este país. O sea, 2% es el margen de maniobra. Si vamos por arriba de 2% del costo financiero de la deuda, vamos a tener
vamos a comprometer, vamos a reducir la tasa de crecimiento. Es muy, muy, muy pequeño. Ahora, ¿cómo encontramos ese 2%? O sea, no fue por iluminación, no se nos reveló, sino hicimos dos caminos. El primer camino fue un análisis sistemático de regularidades empíricas y probamos a través de métodos econométricos, y el segundo fue a través de un método más formal en el que encontramos cuál era la deuda total a producto que generara o que fuera dinámicamente estable, en términos como lo publicaron Blanchard et al. En su libro de macroeconomía, y después eso asociado al costo financiero de la deuda. Y con eso encontrar cuál es el costo financiero de la deuda que podría estrangular el crecimiento. ¿Sí? Entonces, es la siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando estamos hablando que vivimos en México por las estrechez de nuestras finanzas públicas? Pues que vivimos una fatiga fiscal. Que ¿cómo funciona? Bueno, cuando sube la deuda total a producto, sube el costo financiero de la deuda, sube el riesgo país porque hay dudas que podamos pagarlo todo, y obviamente eso nos lleva a un incremento de la tasa de interés. Eso impacta en una caída del gasto público de inversión. Esa caída en el gasto público de inversión redunda en una caída de la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto. Esto genera un ambiente macroeconómico que afecta el valor bursátil de las empresas, y ese bajo crecimiento que tenemos por una reducción en el crecimiento, a la redundancia, nos lleva a una caída de la recaudación fiscal, y eso aprieta todavía mucho más las condiciones, lo cual empieza a delinear las conclusiones. Tenemos un marco fiscal, de un marco de ingresos públicos a un monto de ingresos insostenible en el largo plazo para que sea compatible con la esperanza de algún día volver a crecer en este país. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que encontramos en este artículo? Es importante verlo, ¿no? Cuando el costo financiero de la deuda rebasa el 2% del PIB, sistemáticamente, econométricamente, encontramos que hay una reducción del gasto público de inversiones. ¿Por qué? Porque en general estamos hablando del componente que es más maniobrable dentro de finanzas públicas. No podemos tocar no podemos tocar nada que no sea gasto no programable. Vamos a tocar lo que es gasto programable, no vamos a tocar gasto corriente, mucho menos si tenemos o hay la dirección de que el gasto corriente va a ser muy, muy enfocado a subvenciones o a gasto asistencialista. Entonces, el único monto que hay para mover es el gasto público de inversión. Luego es poquito, lo gastamos mal, eso es lo que tenemos. Como hay poco gasto público de inversión, tenemos una caída de la inversión privada, porque deja de atraer la inversión privada. En términos keynesianos, hay un colapso sistemático generalizado de la demanda agregada, y esto nos lleva a la caída de la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto. ¿Qué fue lo que pasó en México? El año pasado tuvimos la caída macroeconómica, la caída en el crecimiento más abrupta de la cual existan datos públicos, aceptado que alguien tenga otros datos, y eso nos llevó la deuda total a producto del 65%. Obviamente eso aumentó el costo financiero de la deuda y presiona muchísimo más el crecimiento, porque reduce más este mecanismo que hemos estado analizando. La siguiente, por favor. Bueno, esa es la idea. Entonces, ahorita vamos a poner los antecedentes, hechos estilizados, que son las regularidades empíricas, econométricamente como lo vimos, los análisis, discusión de resultados y las conclusiones pertinentes. Siguiente. Siguiente, Luisa, por favor, gracias. No veo que se mueva todavía. Luisa, gracias. Bueno, ok. ¿Cuáles son los antecedentes? Antecedentes, sí. Ahora sí, ya la siguiente. Veo la de antecedentes, ¿eh? Necesito la que dice Imperio Mexicano. Ok, gracias. Ahí está. Bueno, obviamente hay dos cosas para las que México no es particularmente bueno, además del fútbol, que es las pandemias y el manejo de la deuda. O sea,
Desde el principio de la vida independiente hemos tenido problemas con el manejo de la deuda. No por nada hubo segunda intervención francesa, segundo imperio mexicano, Maximiliano y muchas otras cosas. Esa es histórica, la que algunos al menos habrán estudiado libros de texto, porque pues bueno, ya no la vivieron, pues fue el debacle que tuvimos en 1982. ¿Por qué? Porque de 1970 al 82, pues bueno, México se manejó con déficit crecientes y eso hizo que en algún momento, o sea, de hecho se llegó al déficit al 16%, primario, al 16% del producto, y eso llevó la deuda total a producto a niveles arriba del 100%, lo que obligó que en 1982, bueno, en el 82, pues el maíz se declara en default al estilo Argentina, quiere decir, no podemos pagar. Eso llevó a reformas estructurales muy, muy profundas para corregir esto. Y una de esas fue no volver a caer en esos brutales déficits primarios, o sea, mantener el equilibrio primario de manera sistemática. Y eso nos llevó a reducirlo desde el 100, un poquito más, hasta con Fox llegar al mínimo, que fue 22-25% de deuda, de deuda total a producto, que es lo mínimo, y obviamente con una deuda tan pequeña, tan contenida, tuvimos tuvimos un costo financiero pequeño y pues bueno, una mayor holgura dentro de las finanzas públicas. Ajá, entonces es una de las cosas con las que hemos estado lidiando. Pero después de la crisis, de la gran recesión del 2009, cuando de nuevo volvimos a ocupar gastos de manera contracíclica, pues la deuda total a producto creció de manera acelerada. Y si a eso le agregamos la caída del 2020, pues bueno, ahorita estamos en un entorno de franca caída hemos comprometido francamente ese crecimiento. Y es muy preocupante porque tendremos que cortar cosas de gasto corriente o de gasto de inversión para seguir atendiendo esta parte, de no caer en un default por el crecimiento particularmente que ha tenido el gasto no programable y el renglón del costo financiero de la deuda. Siguiente, por favor. Bueno, aquí algunos hechos. Lo que encontramos es que sí, la corrección nos llevó a una caída sistemática del gasto. Como les he dicho, el rojo está en la parte de abajo. El más fácil de manejar es el gasto de inversión, que tuvo la primera gran caída, y después vimos caídas en el gasto público total. Y eso obviamente, o la pregunta es, ¿esta caída tan fuerte en gasto público de inversión tuvo efectos en el crecimiento a lo largo del tiempo? Veamos la siguiente gráfica, por favor. Bueno, eso ya es lo que pudimos ver, en 89 renegociación, se redujo la deuda total a producto, pero bueno, es lo que ya platiqué. La siguiente, por favor. La siguiente. Ok, ¿qué es lo que vemos? Dividimos en 3 periodos y vemos 3 diferentes niveles de tasa de crecimiento del producto potencial, que es relativamente más estable. Entonces, cuando el gasto público de inversión es mayor que el costo financiero de la deuda, como lo vemos en el primer periodo, entonces lo que tenemos es una tasa de crecimiento muy alta, la más alta, aunque fuera decreciente por las condiciones que ya he explicado de insostenibilidad. Cuando hubo el ajuste dentro de la década perdida del 82 al 93, que hubo una gran restricción al gasto público, particularmente al gasto público de inversión, encontramos una contracción severísima de la tasa de crecimiento. Pero ahora, lo que podemos ver, digamos, esto es relativamente obvio, ahora en el tercer periodo, donde vemos en que más o menos el gasto público de inversión y el costo financiero de la deuda han tenido valores similares, y que en alguna parte del periodo el costo financiero de la deuda ha sido inferior al gasto público de inversión, encontramos un significativo, aunque muy pequeño, incremento en la tasa de crecimiento del producto potencial. Entonces, eso es un buen indicio, una buena regularidad para poder seguir sustentando nuestra hipótesis de que es un elemento fundamental la relación entre estos 2 renglones de las finanzas públicas, costo financiero, gasto público de inversión, y la relación que tengan entre ellas para poder explicar el crecimiento, por lo menos de largo plazo. Siguiente, por favor.
Bueno, del periodo del 90 al 2009, que es donde tenemos realmente las cifras más desagradables para poder hacer nuestro análisis, encontramos que, bueno, en ese periodo la tasa de crecimiento anualizada más alta que hemos observado es del 3%. Y eso está asociado a cuando la deuda total del producto va del 30 al 40%. O sea, es cuando en poca deuda, alto crecimiento. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho, porque esa deuda está asociada a un costo financiero entre el 0 y el 2% del Producto Interno Bruto. Y eso permite, como es el tercer renglón, el gasto público más elevado, 3.15%, que está asociado al 0 y al 2. ¿Por qué? Porque ahora estamos hablando en un entorno de equilibrio en finanzas públicas y que no existe la restricción del costo financiero de la deuda para poder gastar más en inversión, en infraestructura. Entonces, de aquí el corolario es, cuando la deuda está debajo del 40% del PIB, vamos a tener un costo financiero de la deuda debajo del 2% del PIB y entonces no vamos a tener una restricción significativa sobre las finanzas para poder generar gasto público de inversión. Ahora, recuerden, alguien pudiera estar pensando ahorita, hagámoslo como en los 70, generemos déficit para financiar solamente gasto público de inversión. No es una solución. La lección fue muy amarga y nos costó 10 años de pérdida de crecimiento. Por favor, la siguiente. Bueno, ahora, esto funciona. Segmentamos, filtramos con la condición que hemos estado trabajando. Cuando el gasto público de inversión es mayor y cuando es menor que el costo financiero de la deuda. O sea, no solamente tiene que rebasar determinado umbral, sino tiene que tener la condición de ser mayor. Y lo que encontramos es que cuando el gasto público de inversión es menor que el costo financiero de la deuda, sistemáticamente encontramos una relación negativa con la tasa de crecimiento. Por el contrario, cuando el gasto público de inversión es mayor que el costo financiero, o sea, cuando no tenemos restricción del sector externo sobre las finanzas públicas, el sector de deuda sobre finanzas públicas, lo que tenemos es que se puede crecer de una mejor manera. Ahora, perdón, aquí quiero hacer un paréntesis. No estoy hablando solamente de deuda externa, estoy hablando de toda la deuda pública. O sea, entonces, cuando tenemos esta condición de que toda la deuda genera un costo financiero menor que el gasto público de inversión, están las condiciones puestas para que el gobierno invierta y que ese haga un efecto de atracción de capital. Porque lo que hace que crezcamos no es la inversión pública, no. Es esencialmente la inversión privada. La inversión pública tiene el efecto de atraer la inversión privada, no de sustituir. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ya encontramos que 2% de la deuda, 2% de costo financiero de la deuda sí nos genera una restricción al crecimiento, pero eso fue, digamos, a ojo. Existe una razón para poder creer que ese 2% de la deuda nos genere esté asociado a algo de manera más formal. Sí, como les dije, a partir del libro de Blanchard, en que encontramos el cálculo para una deuda dinámicamente estable respecto al producto, se puede reducir a una ecuación en primeras diferencias que puede ser estimada de manera muy sencilla. Y con unas manipulaciones algebraicas, lo que encontramos es el valor de 37.50 y tantos. O sea, me está tapando ahorita aquí esta parte, pero bueno, ustedes lo ven con claridad. Quiere decir que este cálculo nos indica que la deuda consistente con el crecimiento y dinámicamente estable es alrededor del 40%, lo cual es un valor realmente muy cercano a lo que encontramos con el análisis de las regularidades empíricas. Y ya sabemos por el análisis que hicimos que ese 40% de deuda total a producto está asociado a una deuda, un costo financiero, costo financiero de la deuda de 2%. Estamos sólidos, ya nos podemos parar sobre una piedra más sólida que nos dice 2% de costo financiero de la deuda es un valor crítico. ¿Por qué? Porque por la estructura que tenemos, tanto de recursos públicos disponibles como del hecho de que no vamos a entrar en mayores déficits primarios, como lo hicimos en 2009,
requiere que tenemos un juego de suma cero. Cuando una sube, baja la otra. Si crece el costo financiero de la deuda, tenemos que reducir el gasto público de inversión. Si incrementamos el gasto público de inversión, es porque tenemos espacio con un menor costo financiero de la deuda. Ahora, ¿eso es cierto? Vamos a probarlo. Siguiente, por favor. Hicimos un muy sencillo análisis de no linealidad, basados en la presencia de un umbral. Hicimos la pregunta, bueno, ¿el costo financiero de la deuda es en sí una restricción al crecimiento? Bueno, vamos a probarlo. Es muy interesante porque, pues bueno, la tasa de crecimiento esencialmente es una variable estacionaria, entonces podemos ocupar mínimos cuadrados ordinarios, donde nos es muy fácil operativizar esto, y la constante absorbería la tasa de crecimiento media estable durante el periodo, que como lo vemos es 2,56, básicamente la que reporta la literatura. Y entonces aquí lo que tenemos es dos valores. Uno, cuando tenemos costo financiero, podemos aislar dos efectos. Cuando tenemos un costo financiero de la deuda arriba de 2% y un costo financiero de la deuda cuando tenemos debajo de 2%. Y el único que es la única restricción, ambos valores tienen el signo adecuado, son negativos porque son restricciones, pero solo uno es estadísticamente significativo, el 0,57 no es diferente de 0, pero el menos 0,26 sí es diferente de 0, o sea, sí es significativo. Tenemos evidencia sólida que nos dice que cuando tenemos un crecimiento arriba de 2%, cuando tenemos un costo financiero de la deuda arriba de 2%, tendremos una contracción en nuestra tasa de crecimiento de 0,26 puntos porcentuales. Pero no solamente va por eso, sino también por la reducción que vamos a tener en el gasto público de inversión. Aquí tenemos cuánto crece el producto por cada punto de producto de gasto público de inversión, que es 0,52. Entonces habría que multiplicar estos dos efectos. ¿Cuánto dejamos de crecer? Simplemente por haber atravesado el umbral, y también cuál sería el efecto extra por cada vez que se reduce el gasto público de inversión. Entonces tenemos que vivimos en un mundo fiscalmente muy estrecho que no nos permite pensar en un crecimiento acelerado si no hacemos cambios drásticos que a nadie le van a gustar. Siguiente, por favor. Entonces, como ya les dije, bueno, eso es nada más para reforzar. El hecho es solamente cuando tenemos costo financiero arriba de 2%, por las razones que dijimos, el estrangulamiento del gasto público de inversión, vamos a encontrar una reducción significativa en la tasa de crecimiento del Producto Interno. Y eso nos demuestra la intolerancia al crecimiento, la intolerancia del crecimiento a la deuda pública. Es significativo, y en ese sentido aportamos a la literatura que empezaron Reina y Rogoff, no solamente calculando los valores, que no son tan diferentes a los propuestos por Reina y Rogoff, sino a partir del conocimiento particular que tenemos del país y definiendo un mecanismo de transferencia, que es la restricción en la demanda mediante una reducción del gasto público de inversión. La siguiente, por favor. Consideraciones finales. La siguiente. Bueno, ok. Bueno, sí, lo más importante, existe intolerancia al crecimiento a la deuda pública total. Claro, ya no, o sea, no es mentira para nadie, no podemos seguir endeudándonos porque sí existen consecuencias que no pagan ya las siguientes generaciones, las estamos pagando nosotros. ¿Sí? ¿Cuál es el mecanismo de transferencia? Cuando subimos deuda total a producto, se reduce el gasto público de inversión porque se incrementa el costo financiero de la deuda. Y eso es porque vivimos en un ambiente de finanzas públicas sanas, o por lo menos no sanas, equilibradas. Porque de otra manera incurriríamos en errores muchísimo más fuertes que nos llevarían a otro 1982, aunque ya la caída estuvo terrible. Bueno, encontramos valores críticos que son importantes y relevantes para la discusión de la economía mexicana. ¿Cuál es el valor crítico al que deberíamos de aspirar? En la deuda total a producto, 37,23, para tener un costo financiero de menos del 2% y que la deuda no sea una restricción al crecimiento. ¿Sí? Esencialmente eso es, con efectos combinados podríamos llegar hasta una reducción de 0,78 puntos. Eso es lo que nos preocupa. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué es lo importante de 37% producto? Bueno,
igual lo podemos dejar para otro artículo, otra plática, otra discusión. Pero yo no quiero dejar pasar mi preocupación. No puede ser que una de las 15 economías más grandes del mundo tenga un margen de maniobra milimétrico del 2%. O eso es muy preocupante. Eso nos lleva a pensar que si a alguien realmente le interesa a este país, por la parte final, requerimos de una reforma fiscal integral, particularmente una tributaria, que nos lleve a tener los recursos públicos necesarios para una economía de este tamaño y reducir ese minúsculo espacio. Pero eso es un suicidio político. Y entonces, la gran preocupación de este país no es el 2% de gasto público, sino que aquí nos escasean las estadísticas y nos sobran los políticos. Pues muchas gracias. Esa es la siguiente, por favor. Aquí están mis datos. Y bueno, espero haber cumplido los objetivos que me propuse al principio y pues quedo abierto a sus comentarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, por tu presentación, muy interesante. Como bien comentas, vamos a abrir el espacio para algunas dudas de la gente que nos acompaña el día de hoy. Claro. Si me permiten, me voy a adelantar. Yo sí tengo un comentario. En la parte técnica, sobre todo, tu modelo es un modelo autorregresivo, básicamente, ¿no? Ah, ok. ¿Estimas por MCO? El de Blanche, el que calculamos para determinar la deuda estable a producto, sí, el de Blanchard. No así el de umbral, que es el que ratifica la presencia de la restricción al crecimiento del 2%. Ya. Lo que pasa es que, no sé, si tienes la posibilidad de confirmar tus resultados utilizando un proceso pues más complejo, ¿no? O sea, del tipo, por ejemplo, vectores autorregresivos, Okay. O un modelo SBAR, modelos de cointegración. O sea, porque me parece que podría ser relevante en este contexto, ¿no? Quizás, o sea, haya una relación, pues justamente inversa y eventualmente un vector cointegrante si tienes tú consideras las variables deuda, o más bien diferencia entre deuda y la otra variable, ¿cuál fue? Se me olvidó, y crecimiento económico, ¿no? Fíjate que muy interesante. Obviamente sí nos pasó por la cabeza porque es algo relativamente, no es relativo, o sea, ¿para qué le damos vueltas? Es muy sencillo. Lo curioso que en este caso, lo sencillo es lo que más resuelve, porque no podemos ocupar con integración porque las variables son cero. Entonces, obviamente, pues, no existe espacio de cointegración, o sea, solamente es cointegración es una técnica que ocupamos con series no estacionarias. Lo que nos llevaría a los bares. Lo que nos llevaría a los bares es de que la técnica no nos permite la extracción de un valor puntual. Tal vez la alternativa sería, en lugar de ocupar un estimador de MCO, ocupar un estimador MGM o uno de máxima verosimilitud. Pero es interesante el apunte y lo dejo ahí en la mesa para una ampliación del tema. Muchas gracias. Sí, al contrario. Bueno, ¿alguien más que quiera participar? Con toda confianza tenemos tiempo para escucharlos. Uy. Fernando García. Laria Artur. Hola, ¿qué tal, Emanuel? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchísimas Pues mira, gracias. una pregunta que es pues bastante sencilla, que puede ampliar, yo creo que la investigación, Sí. Pero una nota como al margen, ¿no? Cuando muestras estos coeficientes de correlación, pues uno no es significativo, ¿no? El que es negativo, ese parece ser que no es significativo, mientras el otro sí es, ¿no? Entonces yo creo que ahí pues también habría que mencionarlo, ¿no? Que muestras este negativo, pero no es significativo, entonces a lo mejor, pues esa afirmación que haces, pues no es correcta, ¿no? O no del todo correcta. Y en cuanto a este 36, no sé cuánto por ciento de deuda. A 37,58 más o menos. De ese porcentaje, ¿cuál es el porcentaje que podrías calcular como de consumo de bienes finales,
gasto en inversión, de gastos, no sé, administrativos, porque pues hay como 16 rubros, ¿no? Entonces, pues ese 36 no creo que sea, a lo mejor es bueno, ¿no? En el largo plazo o es malo, pero la cosa está en que si lo gastas en bienes finales, pues nos vamos a macroeconomía pues sencilla, ¿no? Que pues si gastas solamente en eso, pues puedes desplazar al consumo privado, puedes desplazar a la inversión privada y pues hay un porcentaje que podría ser mejor a invertir en gasto de, pues carreteras, cosas que son productivas, ¿no? Ese 36%, y esto lo comento porque se puede a lo mejor ampliar, ¿no? Esa ecuación o regresión puede ser deuda de rubro tal coeficiente, deuda de otro rubro, otro coeficiente para ver si los porcentajes te darían lo mismo, ¿no? Puede ser que te diga, si tienes la separación de rubros, que el gasto en inversión tal cual pública, te digan, pues en lugar de 36 sea 20%, y en gasto, pues no sé, administrativos puede ser otro porcentaje. Eso es lo que yo podría anotar aquí. Muchas gracias, Fernando. No sé si gusten que vaya de uno por uno o juntamos 2, 3 preguntas. Ojalá que haya 2, 3 preguntas. No se lo dejo a su criterio. Pues de uno por uno, ¿no? Yo creo que... Sí, ¿Uno por de una uno? vez ya digo. Ok, perfecto. Oye, Fernando, pues mira, muy interesante. Es cierto. La correlación cuando tenemos el costo financiero de la deuda mayor que el gasto público de inversiones no es significativa, lo cual también es un alivio. Sí, muy importante e interesante el punto que haces, porque eso resuelve también una cosa. O sea, no puede ser que gastemos y que tengamos una contracción. Simplemente lo que decimos es de que no existe un impulso significativo de ese gasto público de inversión hacia el crecimiento. En el artículo sí lo corregimos, fue, o sea, mea culpa en la presentación de haber presentado. O sea, creo que realmente la ilustración lo que nos está mostrando es que cuando el gasto público de inversión es menor que el costo financiero de la deuda, no necesariamente es un motor de crecimiento, lo cual es preocupante. O sea, ese es un apunte muy interesante, lo agradezco. Sí, asumo mea culpa, ¿no? Es también de los coautores del artículo que trabajamos esto, ¿no? Fue un error de exposición. Ahora, la segunda parte se me hace muy, muy interesante. Porque lo voy a dividir en 2 partes. Lo voy a dividir en la primera, que es muy relevante, que creo que es problemas de stock versus flujo, y la segunda, análisis específico. El análisis específico del flujo. La bronca es que cuando ya tenemos deuda, no importa en qué la hayamos gastado, ya es deuda. O sea, ya lo debemos. O sea, eso ya es stock. O sea, no importa si hicimos carreteras, no importa si lo gastamos haciendo papel, no importa si lo dimos a millennials. O sea, se lo dimos a chiquillos, lo hicimos becas, hicimos edificios, lo quemamos en una gran pira, o sea, no importa, si no, ya lo debemos. Es una regularidad, es algo muy, muy, muy fuerte. Entonces, en cuestión del stock, fíjate que creo que el resultado es muy, muy, o sea, llama la atención al saber de que 40% es, yo tomaría tu inquietud en el sentido de 37, 57 o 40% es restrictivo. Yo digo que es ultra restrictivo. Así. No restrictivo, sino es ultra restrictivo. O sea, no puede ser que no tengamos margen de maniobra más allá de endeudarnos 40%. Porque no podemos hacer muchas otras cosas más. Como tú dijiste, ok, ahora no nos vamos al stock, nos vamos al flujo. Tomé una variable de flujo, gasto público de inversión. Porque desde el punto de vista de macroeconomía, de demanda agregada es la que incide para la atracción de la inversión, que es el motor de crecimiento. Ese es el flujo. Ahora, lo que podría ser interesante es ver si existe este juego de suma cero con algunos otros rubros, con algunos otros renglones del presupuesto público, para ver si hay algunos otros renglones que tengan mayor impacto en el crecimiento y determinar si, digamos, vale la pena. Yo comparto o espero compartir la preocupación de cómo romper ese 40% hacia arriba. ¿Cómo hacerlo? Yo he encontrado por lo menos proponemos una solución, que es tener otra estructura de finanzas públicas, que no solamente nos permita un gasto público alrededor del 20% del PIB, que es el que tenemos ahorita por las condiciones actuales, sino uno que nos permita 30, 35%. Y así pensar, ahora sí, en tener mucho más holgura en deuda total a producto de un 50, de un 60% y poder invertir
no solamente en áreas de infraestructura, sino en áreas de mejora, en áreas de investigación, para poder motivar el crecimiento del producto potencial, o sea, cambiar las condiciones de equilibrio de esta economía. Sí, o sea, eso lleva a otras preguntas más interesantes sobre, o sea, el 47, o sea, el 40 es súper restrictivo, coincido contigo. ¿Cómo romperlo? Ahí tal vez no estemos tan de acuerdo, no sé si sea ahorita con esa estructura fiscal orientando a otros renglones de gasto. Yo sería de la idea de primero corregir el pequeño tamaño fiscal que tenemos, que ya nos lleva a un importante problema de fatiga, y después ya analizar sobre qué gastamos. Pero bueno, esa es una opinión particular al margen de los resultados sólidos que presentamos. Sí, yo no tengo ningún problema con ese porcentaje que tengan, ¿no? O sea, para mí si es 20 o 60 pues está bien como lo dices, ¿no? Que es el limitante de deuda. Pero la segunda cosa que ver es, pues, ¿en qué? ¿No? Porque pues, no es lo mismo, ¿no? No impacta de la misma manera gastar ese 40% en chocolates que, pues, en carreteras, ¿no? Porque claro, es diferente. Entonces, sí es como una primera parte, ese porcentaje, pues, sí está bien, ¿no? Como conocerlo, ¿no? Conocerlo para saber esa tendencia que nos ayude de buena manera o de mala manera, no sé. Y después, como una segunda fase es, ok, de ese 40%, ¿cuánto voy a gastar en qué rubro? ¿No? Porque, pues sí, o sea, ese rubro, ese porcentaje está bien, ¿no? Conocerlo y nos ayuda para tener finanzas sanas, como bien lo dices. Pero, pues, lo segundo, después de ese 40%, ¿cuánto se gasta en cada cosa? ¿No? Eso para mí es como más preocupante o de más interés, ¿no? Que decir, pues ya tienes tu banda de 40%, ahora, pues, tener no sé, otras regresiones para ver, pues, cuál de esos porcentajes se puede saber que de la mitad se gaste en tal, la otra mitad se gaste en este otro rubro y que así puedas tener el impacto, pues, mejor que tienes. Y lo digo porque tienes las comparativas con tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto, ¿no? Si tuviéramos otras medidas, pues a lo mejor podríamos analizar otra cosa. Entonces, es lo que me interesaría a mí ver eso para después analizar, no sé, multiplicadores del gasto de gobierno, ¿no? Y ver, pues sí se gasta y esta deuda puede ser buena, puede ser mala, especialmente el rubro X, el rubro Y, ¿no? Ese es como mi interés como para una posible, no sé, extensión, ¿no? Si es que no se ha analizado. Perfecto, y sí, o sea, hay cosas muy, 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 muy tristes aquí. Por ejemplo, yo les dije que con Fox llegó al mínimo, entonces con Calderón pues, tuvo que haber rebotado. Ya es que a él le tocó la gran recesión del 2009. Y es muy triste decir que te lo dejó, o sea, Fox te lo dejó en el 25, tú no incrementas como 6% del producto, eso te lleva a 30, y de repente 30, 60, ¿qué lo explica? O sea, ¿en qué gastamos para llegar? Del 30 al 60 fue un refinanciamiento. O sea, no invertimos, o sea, sí, puede ser, ¿no? Pero puede ser también una caída del Producto Interno Bruto, ¿no? De su valor real. Puede ser que con Fox el valor real del Producto Interno Bruto creció muchísimo y el valor de la deuda, pues, a lo mejor se mantuvo estable y el radio o la fracción, pues, baja, ¿no? ¿Sabes cuál fue el periodo más largo de crecimiento de la economía mexicana registrado hasta ahora? Pues si vemos tus gráficas, pues yo creo que es antes del 88, ¿no? No el más intenso, el más largo. O sea, es algo muy curioso. Mucha gente no se percató de ello. El crecimiento más largo, que fue casi de 10 años de crecimiento ininterrumpido, fue después de la recuperación de la gran recesión hasta que terminó el presidente Peña. Fueron 10 años sistemáticos de crecimiento. Pequeño, pero crecimiento. O sea, después de que se acabó la administración del PRI, no hemos vuelto a crecer. O sea, no somos tan ricos como lo fuimos en 2018. O somos más pobres de lo que fuimos en 2018. Entonces, la pregunta es, ¿qué nos llevó de ese 30 a un 60? O sea, a quien le cayó el producto fue Andrés Manuel. 10 puntos. A nadie más le ha pasado eso. O sea, con la misma deuda, pero se le cayó el producto y eso se elevó al 65%.
A ningún otro le va a pasar. Y en sentido es, ¿cómo llevamos una deuda en crecimiento del PIB sin gastar más en déficit primario? ¿Del 30 al 60? Esa te la digo, o sea, es muy sencilla, es el refinanciamiento de deuda pública total, y particularmente en UDIBONOS. Se puede checar en finanzas públicas. Pero bueno, espero haber contestado tu inquietud, no sé si hay algo más. Muchas gracias. Sí, ok, gracias. Tengo aquí, ¿hay alguien más? LB, no, Sí, Lari tenía la mano Lari, ajá, Lari. Ah, ok, adelante. A ver si... Ahora creo. Sí, ahí tienes un modelo en diferencias, ¿no? Sí. Del 70 al 2019. Donde básicamente estás viendo los datos que ya vimos. Pero, o sea, es un periodo bastante largo, donde básicamente México pasa por una nacionalización bancaria, un cambio en el sistema cambiario, ¿no? Y pasamos de tipos fijos a tipos flotantes. Tienes el error de diciembre, tienes todo el efecto tequila, tienes ahí la crisis del 2008, y no tienes ninguna variable para recoger estas cosas. ¿No? Entonces, ¿qué tratamiento le estás dando? O sea, porque obviamente ahí tienes alteraciones del producto que se derivan de otras cosas completamente diferentes a lo que estamos, digamos, analizando, ¿no? Y los tienes todos ahí metidos en la misma regresión, y no hay ahí un tratamiento diferencial para decir, oye, pero mira, es que en el 2008 se me cae el PIB porque tenemos una recesión a nivel mundial. ¿No? Entonces esto no tiene nada que ver ni con el gasto público, ni con el pago de la deuda, sino que tenemos una recesión a nivel mundial. ¿No? Tienes el error de diciembre, ¿no? Que igual tienes toda una serie de consecuencias que están derivadas de decisiones políticas que generan, obviamente, hay unas alteraciones y tienen fuerte impacto en variables macro, pero no tienen nada que ver con esto, ¿no? Entonces, si contemplas de alguna manera de decir, oye, pues hay ciertos datos que lo que voy a tener que hacer es decir, oye, este dato a lo mejor lo tengo que eliminar, porque lo que tengo es un cambio bastante drástico en ciertas variables. Y es lo que ocurre en el 2020. El 2020 se nos cae la demanda, no por la deuda, se nos cae la demanda porque tenemos una pandemia, cae completamente la demanda, tenemos unos efectos que son brutales sobre el PIB en México y en todo el mundo, absolutamente todo el mundo. De hecho, la caída del México del 10% es mucho menor que la caída de muchos países europeos, donde sufrimos una caída bastante más grande. Y eso no es aplicable a gasto en deuda, no es aplicable a tal, es aplicable a una pandemia. ¿No? Y obviamente si tu PIB cae un 10 y pico %, el coste financiero de la deuda respecto al PIB se acaba de disparar. Eso no quiere decir que te hayas endeudado. Lo que ha caído es tu PIB, y eso hace que el coste financiero de la deuda suba, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a considerar todo eso dentro del modelo para depurarlo de todos esos efectos? Ok. Oye, pues muy, muy interesante lo que me comentas. Bueno, primero quisiera recoger la naturaleza de esa ecuación, el uso que le dimos y qué era lo que estábamos buscando en México. Y una de las cosas a mí que se me hacen más bellas de la econometría es que nos permite hablar de manera objetiva y no de manera subjetiva. Esa es o sea, cuando yo lo enseño es una de las cosas que más tranquilidad me dan. Sí, pero tienes outliers. Outliers, pero no cambios estructurales. De hecho, cuando tienes un cambio estructural en el tipo de cambio, tienes un cambio estructural. Cuando firmas el Telecán y tienes una apertura comercial fuera, tienes un cambio estructural. Ok, pero hablo de un cambio estructural estrictamente en términos econométricos. O sea, que me está hablando de rompimiento de las bandas de confianza de un parámetro. Y eso lo demostramos que no lo tenemos. Porque existe en el fondo, o sea, porque en el fondo lo que tenemos en esa ecuación autorregresiva es una ecuación dinámica de deuda. Y si hay algo que está asociado a esa parte, que es muy larga, es una constante que muy poca gente está consciente de la economía mexicana. Yo creo que no te imaginas cuáles. Hay una constante. Y no es PRI. O sea, porque pues obviamente hubo PAN. Es una constante que viene desde el cardenismo.
significa que vamos a mantener una tributación lo más baja posible. Ergo, eso nos lleva a 20% sistemáticamente. O sea, esa media casi no cambia en el tiempo. O sea, sí tiene fluctuaciones, pero es una serie estacionaria. 20% de tributación a producto. Entonces, pero entonces la relación que tenemos respecto a la deuda es más bien una cuestión relativa a los ingresos. O sea, cuánto ingresa el gobierno y eso te limita cuánto se puede endeudar el gobierno, dado por una cuestión de ingreso. Y esa fue la lección que aprendimos en 1982 y nos costó 10 años en este país. Que no podemos crecer la deuda de infinito. Por eso tenemos finanzas públicas sanas. O sea, 10 años de no volver a regresar, de no tener el nivel de crecimiento, o el nivel de producto que hemos observado desde el 82, y que tuvimos que volver a modificar toda la estructura de la economía mexicana y que cambiamos el motor de crecimiento de interno externo, o sea, nos llevó a una lección. No podemos crecer ad infinitum la deuda, porque eso no pasó en 1982 y no lo pudimos pagar. Entonces la pregunta es econométrica, o sea, una cosa es que tengo un outlier, y un outlier lo puedo controlar con una dummy, sí, solo sí. Varios. Sí, varios. Ajá. Pero la pregunta es, ¿existe cambio de estructura o existen problemas dinámicos dentro de la ecuación? Te lo puedo decir, no existieron, ¿eh? Porque la ecuación, o sea, tiene su propia dinámica y es a lo que voy. ¿Qué era la naturaleza de esa ecuación? ¿Qué era lo que estaba buscando? Exactamente la que me estás diciendo. Esa ecuación lo que estaba buscando es determinar cuál era la deuda dinámicamente compatible con el crecimiento. Y esa fue del 37-57. Y tenemos sistemáticamente, después particularmente se resiente la restricción, cuando tenemos, porque ese 37-57 nos lleva a un 2% de costo financiero de la deuda. O sea, sí entiendo mucho, o sea, entiendo que hipersimplificamos una cosa que es bastante más complicada. O sea, esa es una cuestión que, o sea, sí acepto, claro que sí, se muestra hipersimplificadora, pero fue, digamos, corroborar una cosa que encontramos dentro de los hechos utilizados, que es, o sea, sí es cierto que cuando tenemos una deuda arriba del 40% del PIB en este país, tenemos una restricción sistemática de crecimiento, o sea, sí la tenemos. Y eso lo encontramos a partir de determinar si, o lo que encontramos a ojo pelado, o sea, si era sistemático, o sea, y era revisable a partir de un hecho sólido y concreto y que tuviera que pasar por encima de estas críticas que son muy importantes, o sea, no importa que sean ácidas, no, simplemente son súper relevantes, porque si la ecuación dinámicamente no es estable, pues, o sea, no funciona. Entonces yo no puedo asegurar que tengo un valor crítico en el 40% de deuda producto. Y la econometría sí me lo asegura. O sea, encontramos por dos caminos diferentes el mismo resultado. Y eso nos dio tranquilidad para poder decir, bueno, entonces no nos vamos como lo hicieron Reynal y Rogoff a ver la deuda a producto que contrae el crecimiento, sino el costo financiero de la deuda dentro de un esquema de finanzas públicas equilibradas que reduce el gasto público de inversión, y ese es el mecanismo que reduce el crecimiento. O sea, esa es la ecuación núcleo de la presentación, desde mi punto de vista. La otra estabiliza, sustenta y tiene los elementos para poder o sea, asumo que tiene los elementos básicos para poder solventar las críticas sobre la presencia de cambios estructurales, porque, o sea, no los tuvo. Pero te lo puedo comentar, ¿no? Hicimos pruebas como Byperron, que prueban de manera sistemática la presencia no solamente de uno, sino de N cambios estructurales, y no los mostraban. Entonces, sistemáticamente estamos explicando la misma parte de los sumatorios cuadrados de los residuales. Y entonces, ahí es donde digo, si tengo un outlier, claro, los puedo controlar, pero no tengo un cambio sistemático en la explicación de los sumatorios cuadrados. Entonces, por lo tanto, no tengo de fondo un cambio estructural. Bueno. La otra, yo creo que sí es relevante lo que decía Fernando, porque incluso en el modelo que tú tienes, claro, lo que tienes es que el incremento del coste financiero de la deuda tiene un efecto negativo de 0.27,
¿no? Sí, claro. sobre el crecimiento. Así es. Pero el gasto público en inversión tiene un efecto más grande positivo, un 0,56. Lo cual quiere decir que si yo me endeudo ligeramente más, lo cual va a subir el coste financiero de la deuda, pero esa deuda la utilizo para el gasto público, puedo estar generando crecimiento. Y si genero ese crecimiento, el coste financiero de la deuda respecto del PIB igual se puede reducir. Entonces, ¿para qué nos endeudamos? Yo creo que sí es bastante importante, porque si nos estamos endeudando para realizar ese gasto público productivo, puede ser que, dado que el gasto público de inversión tiene un efecto positivo mayor que el coste financiero de la deuda sobre el crecimiento a largo plazo, pues sí es relevante decir, oye, ¿para qué nos estamos endeudando? Entonces, obviamente, si yo me estoy endeudando para el gasto público corriente, vamos a tener un problemón, ¿no? Porque además tenemos un endeudamiento que no es productivo. Pero si yo me estoy endeudando para financiar el crecimiento a través de ese gasto, de este gasto público de inversión, podríamos tener un efecto que en su totalidad podría generar un efecto positivo sobre el propio crecimiento. Claro, no podría estar más de acuerdo, en el sentido de que obviamente el gasto público de inversión tiene efectos multiplicadores, pero donde sí podemos llegar a una muy interesante discusión sobre la sostenibilidad de esa estrategia. Tiene obviamente sus limitantes, pero yo creo que sí es relevante lo que decía Fernando, es decir, oye, ¿qué hemos hecho con esta deuda? Lo que es cierto es lo que dices tú, una vez que nos hemos endeudado, o sea, ya nos endeudamos. Sí. Entonces, ahora tengo que pagar la deuda y eso es un lastre, eso va a ser un lastre. Así es. Pero claro, ¿para qué me endeudé? Y si el motivo que yo utilicé para esa deuda fue para justamente financiar el propio crecimiento a través de determinados mecanismos, como pueden ser carreteras, puertos, mejoras en la infraestructura, etcétera, entonces las propias ventajas que va a generar sobre el crecimiento la deuda anterior cubre el gasto, digamos, que voy a tener posteriormente a través del coste de la financiación de la deuda. Yo lo que creo que ha ocurrido muchas veces en México es que la deuda se ha ido pues a saber dónde se fue esa deuda. Sí. ¿No? O sea, a ver qué nos endeudamos, ¿no? ¿Qué hicimos con ese dinero? Y que sí, efectivamente, una vez que ya nos hemos metido en esa deuda, pues pagar los intereses es un lastre. Lo mismo ocurre con una familia. O sea, si una familia se endeuda para comprar un coche porque necesito el coche para mi negocio, obviamente pagar el coste es un lastre. Pero oye, es que mi ingreso depende del coche. Entonces, tiene sentido pagar el coche con deuda porque los ingresos que yo derivo del coche son los que van a pagar el propio coche. Claro. Ahora, si yo compré el coche y el día siguiente lo estrellé, pues obviamente ahí vamos a tener un problema. Entonces, sí, una vez que yo me he endeudado, la deuda obviamente es mala para el crecimiento porque tengo que pagar los intereses. Eso es obvio. Pero también el tema de, oye, si yo me endeudo para generar ese crecimiento económico, porque vamos a buscar algo productivo, como en una familia puede ser comprar una casa, puede ser comprar un coche, ¿no? Eso va a generar rendimientos positivos que pueden cubrir esos costes de interés futuros. Ahora, si el banco me perdona la deuda, pues sería fantástico, obviamente, ¿no? Ahora, si yo me endeudo para irme de vacaciones a Cancún, ahí vamos a tener un problema, ¿no? Entonces, también sí es relevante, ¿no? En qué nos hemos ido gastando ese dinero. Fíjate que sí, es súper relevante. O sea, yo recupero lo que dice Fernando, lo recupero lo que dices tú, y sí es un hecho. Y por eso lo ponemos todo en términos del PIB. O sea, si logramos virtuosamente gastar, o sea, endeudarnos, y que ese endeudamiento genere un crecimiento más que proporcional, la condición, o sea, se subsana. No importa que te endeudes más. Simplemente, o sea, creciste más y tu deuda total a producto se reduce porque creciste más de lo que el porcentaje que incrementaste tu deuda. Y eso te lleva también a una reducción de costo financiero de la deuda respecto a producto. Es una también de las cosas que nos cuidamos a la hora de hacer esto, porque, por ejemplo, bueno, habría que puntualizar. Si lo viéramos solamente en niveles y decir un nivel de deuda, o sea, es alguna cosa que no quisimos decir. Por ejemplo, 300,000 millones de pesos. O sea, ¿cuál es la deuda que fastidia al país, el crecimiento del país? No nos dijimos, son 300,000 millones de pesos. Si no es 40% de PIB, o sea, es 40% a producto.
O sea, si tenemos la capacidad, entonces, o sea, recogiendo, y sí, o sea, totalmente de acuerdo de decir, ese gasto elevó y potenció el crecimiento, pues perfecto. ¿Por qué? Porque las condiciones no se cumplen para que esta deuda genere un lastre, porque crecimos más que. O sea, por ejemplo, yo se lo digo a mi esposa, o sea, el problema de la deuda pública, o sea, la deuda pública es muy interesante, porque es impagable. Y no es un problema que sea impagable, el problema es cuando se vuelve inmanejable. O sea, ningún país va a terminar nunca de pagar su deuda pública, jamás. O sea, nadie lo está pensando. Pero el problema es de que los que tenemos, o que hemos comprado algún bono, porque ahora lo permite CETES directo, no es que tenga mucho dinero. Y, o sea, lo único que estamos esperando es de que, pues, o sea, el bono que compramos sea redimible a 3 años en caso de bibonos. No me interesa que esté endeudando más, y mientras me esté pagando mi rendimiento en mi bono de los UDIBonos, yo estoy feliz. Entonces puedo seguir comprando UDIBonos para que el país se siga endeudando más. O sea, eso es que sea manejable. Y ese es un problema sobre manejabilidad de la deuda. Ahora, eso nos lleva a una pregunta más interesante. Este gobierno, en general, o sea, el gobierno mexicano ha tenido, después de 1970, ha tenido la virtuosa capacidad de convertir el endeudamiento público en crecimiento. Yo me declaro el primer escéptico de eso, porque como lo dije, oye, Fox la dejó en 25%, la deuda pública producto la dejó en 25%. Calderón no se aventó se aventó como 4 puntos de déficit primario para poder atender la crisis del 2009. Entonces, pues bueno, grosso modo 30%. ¿Cómo fregados llegamos a 65%? Ah, bueno, a 60% antes de la caída del PIB. ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, cuando tú revisas los manejos de Secretaría de Hacienda sobre refinanciamiento de largo plazo y cómo capitalizamos deuda de corto a largo plazo, pues te lo explicas y dices, o sea, el gobierno federal duplicó la deuda a producto y ni un solo de esos pesos, dólares, yenes, euros, lo que quieras, se gastó siquiera en un chocolate. Fue en refinanciamiento. Ese es lo que hemos gastado en los últimos 10 años, en déficit. Eso fue lo que incrementó el déficit, refinanciamiento. Entonces, sí, yo me muestro muy escéptico en la capacidad que tenga este gobierno de endeudarse y generar crecimiento. ¿Por qué? Porque los últimos 10 años es la evidencia que tengo. No sé cómo lo veas tú, Larry. No. Estoy completamente de acuerdo. De hecho, cuando México se endeuda, pocas veces va a parar a algo que sea claramente productivo. Pero la cuestión es que creo que sí es importante mencionar el hecho de que, oye, pues depende mucho de en qué nos estemos endeudando. Claro. Entonces, y aquí, digo, no, es que nos hemos endeudado para hacer esto. Bueno, pues entonces es un desastre. Punto pelota. Por ejemplo, pues íbamos a ser el hub más grande de Latinoamérica. Y tenemos que pagar, no sabemos si 130,000 o 300,000 millones de pesos para cancelar la obra y pasarla a una base militar que tiene un cerro enfrente. No sé quién, pero alguien va a tener que corregir eso. Y vas a volver a tirar ese dinero. Entonces, por eso es de que me muestro escéptico, en general, ¿no? No, ahí estoy completamente de acuerdo, pero sí es relevante el tema de, oye, ¿para qué? Yo diría que es no solamente relevante, es el tema, o sea, el tema, ¿no? O sea, nos endeudamos, ¿para qué? ¿Cómo? O sea, pero pues sí, o sea, creo que una de las grandes mujeres de este país también la transparencia y la rendición de cuentas. Y desafortunadamente, o sea, eso pasa por temas institucionales más específicos para que podamos creer que este gobierno tiene la capacidad de endeudarse y gastar en lo que es eficiente para poder llevar el crecimiento a los niveles que deseamos. Bueno, gracias. Gracias a ti. No sé si por ahí hay alguien más que se atreva. Bueno, ¿habrá alguna otra pregunta? Bueno, creo que nadie más, a menos de que yo no esté viendo alguna mano, pero pues si no, entonces nada más agradecemos al doctor Emanuel Gerardo Salas González por su participación. Vamos a entregarte una constancia
que es virtual de momento, te la haremos llegar a tu correo electrónico y de ser posible más adelante la haremos llegar físicamente. La constancia dice lo siguiente: la Universidad de Guanajuato otorga la presente constancia al doctor Emanuel Gerardo Salas González por su participación como ponente en la conferencia El costo financiero de la deuda como restricción de crecimiento en el marco del Seminario de Economía llevado a cabo el día de hoy. Atentamente, la Sala Libres, y firman la doctora Claudia Susana Gómez López y el maestro Artemio Jiménez Rico. Muchas gracias, doctor Emanuel Gerardo Salas. Un placer para escucharla. Bueno, esperamos verte próximamente en tu seminario y pues bueno, a todos que estuvieron aquí presentes, les agradezco su participación, su tiempo y estaremos al pendiente para más seminarios. Muchas gracias a todos. Gracias, un placer. Manuel. Gracias. Te agradezco. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.